Bien, buenas noches, mis amadas, mis amados. Vamos a empezar en esta noche, ya un poquito tarde. Ahora sí entraron tarde. Los voy a regañar, les voy a poner No, me tardo. retraso. Retardo. Se pasaron de los 5 minutos de tolerancia, no se crean. Este. Vamos a seguir hablando acerca de las armas proféticas. Ya les dije que este es un tema que nos vamos a llevar varias clases, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros las aprendamos. Les voy a leer el extracto de un libro, ¿verdad? Que se lo recomiendo mucho, ¿verdad? Que es de la profeta Ana Méndez y se llama Las potencias de los cielos serán conmovidas. Este libro lo leí hace muchos años y lo compré, lo presté y ya no me lo regresaron. Pero bueno, yo espero en Dios que ese libro haya girado de varias manos porque de verdad es un buen libro, se lo recomiendo. Las potencias de los cielos serán conmovidas, aunque ya se ha perdido el hábito el hábito y la cultura de la lectura, ¿verdad? Pues no es malo que lo recuperemos, ¿verdad? Entonces, les voy a leer este extracto, es un testimonio de Ana Méndez, ¿verdad? Cuando fueron a hacer una conquista allá en Colombia. Y es interesante que lo leamos. Fíjense, son famosas las armas de la oración intercesora, el ayuno y el decretar la palabra, que es la intercesión profética escrita como parte de nuestra artillería de guerra. Sin embargo, hay muchas armas que el Señor está revelando en este último periodo de la iglesia, caracterizado por la batalla espiritual. La revelación vino a mí durante la toma de Cartago en Costa Rica. Dios me había mostrado que teníamos que profetizar una palabra del libro de Ezequiel desde lo alto del volcán Irazú, como mencioné anteriormente hablando de las fortalezas militares y de los tronos. Dios había declarado por medio de profecía que el principado sobre Cartago se llamaba Príncipe de Egipto. Esta es Ana Méndez, ¿verdad? Platicando, no soy yo. Veníamos bajando la cuesta del volcán después de la impresionante batalla que se sostuvo en el cráter. Cuando llegamos al lugar idóneo para continuar la guerra, estábamos todavía bastante alto y se veía en forma majestuosa todo el valle de Cartago. A nuestros pies, el volcán parecía haberse vestido con el manto de tupidas florecillas amarillas. No podía haber sido más bonito aquel sitio. Desde que salimos de la capital el equipo de danza del Centro Cristiano de San José, la congregación que pastorea el profeta Ronnie Chávez, nos había prestado dos espadas de plástico que las usaban para las representaciones teatrales. Las llevamos para usarlas como extensores de fe. Una espada de plástico no puede hacer nada contra el diablo, es lo que la lógica nos diría. Pero para un guerrero lleno del Espíritu Santo, el sostener un arma simbólica en las manos le hace sentir la verdadera espada que tiene en sus manos, la invisible e invisible. Es la invisible e invencible espada de Jehová y lo lleva a pelear con un énfasis mucho más poderoso. Vuelvo a repetir, es tan solo una forma de expresión más viva y no un símbolo que tenga algún poder en sí mismo. Además, la espada no se convierte en un arma celestial de enorme poder, sino que sigue siendo un inofensivo juguete, fabricado con el más barato y flexible de los plásticos. Cuando ungimos al ejército, Dios había profetizado una espada refulgente que venía a las manos de una hermana llamada Lidia y una hoz para otra guerrera de frágil apariencia, pero de corazón de acero, llamada Olguita. Así que a ellas dos les di las espadas de plástico para que soltaran con poder las armas que de verdad Dios les había dado y que no se veían como en nuestra vista natural. Cuando me bajé del jeep en que veníamos, me di cuenta de que se habían olvidado una, ya que una de las espadas estaba a mi lado. Así que la tomé, sabiendo que me sería útil cuando decretara la palabra profética. Teníamos que profetizar desde lo alto del volcán los capítulos del 29 al 32 del libro de Ezequiel. Pero lo que cambió toda mi visión de las armas fueron los versículos 11 y 12 del capítulo 32,
donde decía, porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre de ti y destruirá la soberbia de Egipto. Mientras los decretábamos llenos del Espíritu y a voz en cuello, levanté la espada que tenía en la mano y una unción poderosísima cayó sobre mí. Sentí que lo que tenía en las manos no era un arma de plástico, sino que de verdad Dios estaba poniendo en mis manos un arma sobrenatural, un arma profética que él había forjado especialmente para destruir al príncipe de Egipto. Mientras profetizaba, agitaba la espada con la absoluta convicción de que estaba haciendo un daño profundo en esa arma y que su aparentemente inexistente filo era más cortante que una navaja de afeitar y que estaba causando destrozos en el mundo espiritual. Era una sensación nueva, un poder que nunca antes había sentido en batalla. Al sostener entre las manos un arma poderosa que Dios me estaba dando, lo más maravilloso de todo fue que mientras guerreábamos, mi vista recorrió el comando. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al ver que Olguita y Lidia tenían cada una su propia espada en la mano? Dios había puesto en mis manos, con la misma inocente apariencia de las otras dos, una tercera espada. Qué gran verdad es la frase tan repetida de que las apariencias engañan. Y la gente se reiría seguramente de vernos blandirlas, pero de algo estoy segura. Satanás no se estaba riendo, sino que temblaba de terror al ver el arma real que se escondía tras el plástico. Tenía en mis manos una espada sobrenatural, la espada del rey de Babilonia. Esto fue notorio para todo el centro cristiano, que sabía que solo nos habían dado dos espadas, pero aquí Dios empezó a tejer una revelación maravillosa sobre las armas proféticas de los últimos tiempos. Esta revelación fue manifestándose hasta estallar en una increíble verdad al llegar al Congreso de Intercesión de Cartago. En una de las sesiones que me tocaba predicar, simplemente no pude entrar en el mensaje que llevaba preparado por la unción tan poderosa que empezó a descender. Solo podía profetizar y soltar todo lo que el Espíritu estaba trayendo a mis labios de manera vertiginosa. De pronto dijo, he aquí, yo estoy quitando la cubierta de Judá y estoy abriendo la casa de armas del bosque. Uy, históricamente, la casa de armas del bosque era el edificio que el rey Salomón mandó edificar para poner las armas reales. Se llamaba de esta manera porque estaba construida espléndidamente con una infinidad de maderas preciosas del bosque del Líbano. En aquel momento, Dios me reveló la casa de armas de los cielos y estaba llena de las armas más inverosímiles. Cada una tenía un uso específico para demoler fortalezas, para destruir los enemigos más terribles. Era algo glorioso lo que estaba viendo. Por eso me había dado un arma profética, la espada del rey de Babilonia. Era un arma del arsenal de Dios. Era la espada de Dios que un día había puesto sobre Nabucodonosor para destruir a Egipto y ahora nos las estaba dando a la iglesia. En aquel momento el auditorio se llenó de ángeles que empezaron a sacar las armas y a repartirlas en abundancia sobre todos los que las quisieran. Había martillos poderosos, carros de fuego, escudos enrojecidos de fuego encendido, escobas con dientes desgarradores, lanzas refulgentes, látigos, garfios, armaduras de oro brillante, arcos de bronce, flechas relumbrantes, hachas. Dios estaba dotando de un nuevo poder de guerra a su pueblo. Si has seguido las páginas de este libro, ¿verdad? Bueno, esto ya no lo voy a leer porque ya es parte del libro, pero voy a leer esto último. La Biblia menciona todas estas armas que ahora podemos usar para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada nos dañará. Quizá no vendrán físicamente como vino a mi mano aquella espada, pero serán igual de reales y terribles. Yo creo que Dios lo hizo así en aquel momento para confirmarnos la obra que desataría y para que no dudáramos al enfrentarnos a aquellos terribles principados, pero por fe recibimos, por fe andamos y por fe nos movemos. Sin hacer un estudio exhaustivo, aquí expongo algunas de las armas que podemos decretar proféticamente para destruir al enemigo. Bien, este testimonio
es un testimonio bastante poderoso en cuanto a guerra espiritual y nosotros como guerreros es bueno que lo sepamos, por eso yo lo quise poner en este estudio. Cuando yo leí el libro, la verdad, la casa de armas del bosque es un tema poderosísimo, hermanos, porque Salomón mandó a construir este lugar que era una casa, literalmente era como un palacio y todo el palacio estaba repleto de armas. Había infinidad de armas, ¿verdad? En ese lugar. Por eso se llamaba la casa de armas del bosque, porque estaba rodeado y ahí estaban todas las armas. Ahora, la revelación que Ana Méndez tuvo, ¿verdad? Fue que Dios había abierto la casa de armas del cielo para nosotros. Y Claro. a partir de ese momento empezó un fluir en cuanto a la revelación, un cambio poderoso en cuanto a la guerra espiritual, porque, miren, aunque parezca de locos, aunque parezca fantasioso, la iglesia solamente sabía utilizar como arma la oración, el ayuno, ¿verdad? La predicación. Esas eran las armas que tenía la iglesia y por muchos años estas armas han sido suficientes porque realmente la palabra, el ayuno, la oración es lo básico, pero eso no quiere decir que no existan más armas, ¿verdad? Así es. Espirituales de parte de Dios. Así como ayer leíamos, ¿verdad? Acerca del chofar y entendimos la poderosa arma de guerra que es el chofar. Ujú. Así Dios tiene más armas para nosotros. Y todas estas vienen en la Biblia. Todas son revelaciones de la palabra. Y le damos gloria a Dios por la vida de Ana Méndez porque Dios la metió a ella a las profundidades para sacar esa revelación para nosotros, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Para que durante la guerra espiritual nosotros podamos usar el arsenal que tenemos dispuesto. Yo tengo Claro. muchos años usando estas armas. Muy pocas veces yo hablo al público, ¿verdad? Porque muy poca gente lo entiende y a veces, mira hermano, lo que sucede es que a veces la gente no entiende, ¿verdad? La guerra espiritual y para la gente es algo tan como tan fantasioso, ¿verdad? ¿Verdad? Que mucha gente, ay, ¿a poco sí? ¿A poco sí tienes Ujú. un arma? ¿A poco sí tienes flechas y arco? ¿A poco? Miren, hace el año pasado, si no me equivoco, tenemos ahí en la iglesia de Tamiago una vara. Este, y no me acuerdo si fue el año pasado, creo que sí. Estábamos ministrando y el Señor me dijo que yo tomara esa vara y se la diera a la hermana Rocío, ¿verdad? Sí. Y que empezara y le decía yo a la hermana Rocío, le decía, hermana, dice el Señor que golpes fuerte. Ahora, uno dirá, ay, pero ¿a poco por pegar en el piso? Miren, no es el hecho de pegar, ¿no? Sino que es lo que dice aquí Ana Méndez, es un extensor de fe, ¿verdad? Obviamente un palo de madera no le va a hacer daño al diablo, no le va a hacer daño porque es un palo, ¿verdad? O sea, ¿qué daño le puede hacer al diablo un cuerno? ¿No? Uno puede decir, pues, ¿qué daño le vas a hacer al diablo tú con un cuerno? O con el sonido que sale de él. ¿Qué daño le puedes hacer? Tienes razón, físicamente no, pero cuando yo lo ocupo de la manera correcta, y lo vuelvo a repetir, las armas espirituales en la guerra espiritual se usan a través de la intención, y la intención tiene que ver con la fe que yo le pongo, la fe que yo tengo al hacerlo. Por ejemplo, yo les he dicho, yo tengo dos armas que a mí Dios me ha dado y yo las uso en el mundo espiritual. Y una es una espada, ¿verdad? La espada de Jehová, y la otra es el arco y la flecha. Yo me he visto, yo cuando Dios me dio esas armas, yo vi cuando Él me las entregó, yo vi un ángel que vino y me entregó la espada y me entregó las flechas con el arco. Y Dios me dijo, Así es. úsalas.
Y el Señor me ha enseñado a utilizar esas armas espirituales. ¿Y qué creen? Yo he visto resultados increíbles porque no tiene nada que ver, ¿verdad? El, ¿cómo lo pongo? No tiene nada que ver, ¿verdad? El hecho de que no lo veas, ¿verdad? Con que tú uses un arma que Dios te ha dado. Ahora, en esta Es el acto ocasión, profético. el acto profético, Es efectivamente. como le dijo a Eliseo, Eliseo al general, ¿verdad? Que golpearas, que golpeara el piso con la vara. Y le dice, y él nomás golpeó 3 veces. Y dice, si hubieras golpeado 7 veces, más de 3 veces, tú hubieras vencido al enemigo. Pero Para como siempre. solo golpeaste 3, entonces solo 3 veces vas a derrotarlo. Es Entonces son actos exactamente. proféticos. Son actos proféticos. Entonces, las armas, ¿verdad? Las armas espirituales que tenemos nosotros y que vamos a estudiar tienen que ver con actos proféticos y tienen que ver con fe. Si usted Ujú. no tiene la fe para hacerlo, mire, se lo va a perder, ¿verdad? Porque como dijeran a Méndez, pues a lo mejor parecían locas ahí blandiendo una espada de plástico, ¿verdad? Pues a lo mejor la gente dije, pues qué daño le puede hacer una espada de plástico, pero como ella lo estaba haciendo con la unción del Espíritu y bajo una intención profética, ¿verdad? En el reino espiritual, si la gente hubiera abierto sus ojos o pudiéramos haber estado ahí abiertos los ojos, hubiéramos podido ver el desorden, ¿verdad? Que Ana hizo en los cielos con esas espaditas. Y no por las espaditas, sino por la espada verdadera, la espiritual que Dios le había entregado. Entonces, vamos a Ajá. hablar hoy esta lista, ¿verdad? Y vamos a ir poco a poco para tratar de explicar, porque sí está súper mega larga, ¿verdad? Súper mega larga. Y vamos a hablar de esto. Miren, vamos a ir a ¿Qué cita Jeremías fue la que leíste? 51, Cuando ¿perdón? ahorita, Ezequiel, ¿qué fue? La cita de Ana Ah, Méndez, 32. oh, oh, a ver, déjeme ver, pastora, porque mire, no, No, luego me la dices. sí, Luego sí, me la mandas. como quiera, ahí está ya les pasé el estudio, pastora, ahí Ahí está. está, Ah, ok. y ahí está en el grupo para que lo puedan abrir y lo Ok. puedan mirar. Bueno, Pero creo que era aquí el 32, creo. Ok, mire, vamos a hablar primero de las armas proféticas. Mira, ahí se andan manifestando, señor. andan volando aquí. Jeremías 51:20. Tenemos armas de todo tipo, hermanos. Armas proféticas, armas de intercesión, armas de destrucción. Y Jeremías 51, versículo 20. Dice, martillo me sois y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Fíjense, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de que nosotros mismos somos la figura, ¿verdad? De las armas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la Biblia dice que somos como ese chofar. Somos ese chofar, ¿verdad? En nosotros, en nuestra vida física, espiritual, perdón, se manifiestan los procesos del chofar, de la purificación hasta el momento de ser usado. Bueno, aquí el Señor nos está diciendo que nosotros somos martillo de guerra. Martillos me sois y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones. Fíjense nada más. ¿Para qué se usa el martillo? Para romper Golpear. la Para piedra, romper, para romper la piedra, para clavar. para quebrantar, ¿verdad? Esta es un arma profética. Cuando nosotros utilizamos el martillo,
Cuando estamos orando, ¿verdad? Y de repente el Espíritu de Dios nos pone usar el martillo, es porque viene quebrantamiento. Por ejemplo, cuando Oye, viene un no, juicio o algo, perdón. oye, está abierto el micro. Ya, pensé que había hablado. No, Entonces, el martillo, ¿verdad? Es un arma profética, porque al usar nosotros el martillo estamos decretando que hay quebrantamiento sobre alguna situación. Entonces, cuando usted se enfrenta, por ejemplo, con alguna situación complicada, no sé, un corazón duro, o alguien que no quiera, ¿verdad? Eh, reconocer al Señor o alguien que tenga corazón duro que nos está atacando, que nos está mortificando, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar el martillo. Utilizamos el martillo y declaramos que son quebrantados. Sí, Es un amén. acto profético con el martillo. Señor, en tu nombre quebranto, pero también dice la Biblia que yo mismo soy un martillo que quebranta. El 22, mira lo que dice, asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. Y ahí sigue Dice, hablando, también el quebrantaré por 22. medio de ti al al pastor pastor y a su y a rebaño, su rebaño, tanto, quebrantaré por medio a labradores y a sus y a sus yuntas, a juntas, a jefes, a jefes y príncipes, quebrantaré por medio de por ti. medio de ti. Sí, amén. Entonces, el martillo es un arma profética de quebrantamiento. Cuando Ujú. algo está endurecido, podemos utilizar el martillo siempre y cuando el Espíritu Martillazos. de Dios nos los ponga. Sí, amén. Pero es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque a veces decimos, ay, esta situación está muy difícil, o este no se convierte, o este está bien necio y no entiende. Entonces, Martillazo. o martillazo. Ya está. Ahora, espiritualmente usted tiene que tomarlo, ¿verdad? Y decir, Señor, Sí, amén. yo ocupo el martillo para quebrantar naciones, para quebrantar el pastor, para quebrantar las ovejas, para quebrantar a los jóvenes, a lo que haya que quebrantar, siempre y cuando sea dirigido por el Espíritu Santo, hermanos. Bueno, al final voy a hablar de eso, pero es importante. Recuerde que no son fórmulas. No existen las fórmulas. En el Señor somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y Él Sí, es el que amén. nos tiene que dirigir aún al usar las armas. Aunque tengamos las armas a la disposición, Él es quien tiene que poner en nosotros el querer como el hacer. Tenemos que ser dirigidos por Él. No nada más porque yo quiero, es porque Él me dirige. Hay que ser bien sensibles en el Espíritu. Bien, Nahum 2:3 dice, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. ¿Qué otras armas tenemos como proféticas? Escudos enrojecidos y carros de fuego. Dice que el día que se preparen, temblarán las hayas. Déjenme buscar Nahum, porque lo leí aquí. Nahum 2:3. Ay, discúlpeme que todavía la garganta no quiere ceder. Nahum. Dice, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las hayas. El día que se preparen, ¿Qué son las temblarán hayas? las hayas. Uy, miren el versículo 2. Fíjense, ahí está el contexto del versículo. Dice, porque Jehová restaurará
la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Fíjense, a lo que yo entiendo, esta arma, ¿verdad? Son escudos enrojecidos de protección. ¿Para qué? ¿Para qué pondrían escudos enrojecidos al rojo vivo? Quiere decir, son escudos calientes, escudos que están hirviendo. ¿Por qué? Porque no los puede tocar el enemigo, como una protección. Pero también carros de fuego. ¿Por qué carros de fuego? Porque son carros que abren brecha. ¿En qué situaciones? En esta, cuando hay despojo, cuando somos despojados de algo, cuando alguien nos está despojando. Por ejemplo, fíjense nada más, se me viene a la mente el caso que tiene ahora el pastor Víctor con este terreno, ¿verdad? Ujú. Eh, nosotros podemos orar, ¿verdad? Que Dios proteja al pastor con escudos enrojecidos. Ay, santo. Y se vayan Santo carros de Dios, fuego en santo. contra de los enemigos, en contra de los saqueadores, en contra de ellos. Todo lo que quieran Bien. saquear, vámonos, que salgan huyendo y que el Señor nos dé la victoria sobre de ello. Miren, Miqueas 4:13. Miqueas 4:13. Miqueas. Ujú. Tata y trilla. Ajá. Es el de Trilla. 4. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu Ajá. cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Uy, Levántate este y nos viene trilla. como anillo al dedo Sí. para lo que estamos orando, ¿verdad? Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Nos viene como anillo al dedo por lo que estamos haciendo de la sal, ¿verdad? Este es un Sí, arma, ¿verdad? Precisamente para destruir y para despojar, para quitarle al enemigo el botín y bien. recuperarlo para Jehová. Cuernos y uñas. Ahora, Nahum 3:2 y 3. Látigos, fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta y lanzas. Dice, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete en gesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Eso es como una palabra profética de juicio, de destrucción, pero son armas que podemos pedir. Por ejemplo, cuando está la guerra espiritual que la sentimos muy pesada, podemos orar Nahum 3:2-3, chasquido, que se escuche chasquido de látigos, que venga fragor de ruedas, caballo atropellador, o sea, que venga con todo el ejército. Es como agarrar y decir que se suelten todas las armas en contra del enemigo. Ezequiel 32:11, espada, porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre de ti, pero no cualquier espada, la espada de Dios que le dio al rey de Babilonia para destruir el poder de Egipto. Este es el versículo que leyó Ana Méndez, Ezequiel 32:11. Pero también tenemos por ahí, hablando de espadas, está la espada de David, que era una espada matadora de gigantes. También Ujú. está la espada de Espada de Gedeón, Gedeón. Ujú. así es, que es la que Dios le entregó, el Señor le entregó al apóstol Irma, ¿verdad? Nosotros la hemos Bien. visto orar y trae bastante resultado en el mundo espiritual, la espada de Gedeón. Bien.
para robar, para quebrantar el poder de los madianitas. Por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Amén. Así es. La espada del Espíritu, obviamente, que ya lo hemos hablado, que está ahí en ¿cómo se llama? En Efesios 6:15, si no me equivoco, donde habla la espada del Espíritu, que es parte de la armadura. ¿Qué otra espada se les ocurre? La espada híjole, se me fue, de uno de los valientes de David, que dice que estuvo peleando hasta la madrugada y se le quedó incrustada en la mano, ¿verdad? Se le fundió la mano. No me acuerdo cómo se llamaba él, pero es una espada que también se usa para destruir a los enemigos. No recuerdo cómo se llama el comandante de él. Bien, también tenemos en el arsenal garfio y freno. Está en Isaías 37:29. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Híjole, aquí se me hace que esta arma se puede utilizar para muchos propósitos, ¿verdad? Para hacer volver por el camino al enemigo, para que se regrese, para que no siga atacando, pues, garfio, ¿verdad? Garfio en la nariz y freno en sus labios, ¿verdad? Para que se calle, que no diga nada y lo echamos fuera. Este es el que últimamente usamos mucho, que el Señor me ha puesto a hacerlo así. Isaías 14:23, escobas de destrucción, y la Ya. convertiré en posesión de erizos y en laguna de aguas, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Isaías 41:15, trillo lleno de dientes. ¿Qué es el trillo? Como que es como Como el rastrillo. el rastrillo, ¿verdad? Como ¿cómo se llama? Bueno, yo lo conozco como rastrillo para jalar la basura. La basura. Para jalar la basura. Sí, el Ajá, rastrillo, las exacto, hojas rastrillo. sí. Aquí dice, trillo lleno de dientes. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo o a cenizas. Esto es como para, Es para, para para conquistar, arar la tierra. Es con para el que arar la aran la tierra, tierra. Sí, que para tiene varias. conquistar territorios. Exacto. Eh, Salmo 7, 12 y 13, arco y saetas ardientes. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. También la Biblia habla acerca de las saetas de salvación. Fíjense, cuando Ujú. usted va a orar por una persona y que esa persona está como medio durazna, que no quiere nada con el Señor, podemos utilizar saetas de salvación. Señor, le mandamos saetas de salvación, apuntamos directo a su mente y a su corazón, que la flecha le dé en la mente y en el corazón para que la salvación entre y lo penetre, lo parta, lo atraviese. Son armas Profeta, también ¿puedo decir algo? A ver, comenta, hermana, dígame. Yo cuando recién empezaba yo bueno, ya meterme de lleno a lo de la guerra espiritual, el Señor me mostró una ocasión, bueno, mostró con un arco, pero nunca pude entender ni descifrar ese arco que Él me mostró, porque Él me decía que me daba armas nuevas y me mostró ese arco
Y yo, o sea, en lo espiritual, yo lo veía cómo lo usaba y lo apuntaba hacia un lugar, pero nunca pude entender hacia dónde fue, hacia dónde era. Siempre que Dios nos da, pues mire, por ejemplo, las flechas no son Em, son armas de guerra, pero no son de confrontación directa, porque la confrontación directa es con la espada, con los escudos, los carros de destrucción, las escobas, pero las flechas tienen una ventaja que nosotros, ahora sí que es como el dicho que dice, ¿verdad? Tira la piedra y esconde la mano. Es a distancia, ¿verdad? Entonces, sí es importante, hermanos, es importante que cuando Dios nos da un arma, sepamos utilizarla y sepamos para qué es. Por eso estamos haciendo este recorrido, ¿verdad? A través de la Biblia, para conocer cuáles son las armas y cómo usarlas. Los arcos son para echar flechas. Ahora, hay mucho tipo de flechas. Por ejemplo, están las saetas ardientes, que son las que estamos hablando aquí, ¿verdad? Que esas son para destruir, para separar al enemigo, para que se disperse, para acabar con los que están ahí haciendo, eh, pues entorpeciendo la obra de Dios. Pero también están las saetas de salvación, que son las que yo les hablé, ¿verdad? Que es cuando oramos por alguna persona inconversa o oramos por alguna persona pues que necesita el auxilio también de parte de Dios o que no hay cómo, ¿verdad? Que están terquitos o algo así, pues enviamos saetas de salvación, ¿verdad? En el nombre de Jesús caen las saetas sobre de ellos. Entonces, cada vez que el Señor nos dé un arma, Él nos la da con un objetivo y es para poderlas usar. No, lo que pasa es que tenemos que aprender en dónde se usan y cuándo. ¿Verdad? ¿En dónde y cuándo? Ajá. Entonces, si ya Dios le dio arco, hermana, pues ya nada más necesita, pues lo que estamos hablando, aprender Cómo usarlo. en qué exactamente y en qué situación, ¿no? Ah, ¿En qué situación? sí. Fíjense, que quedó su Eleazar. Gracias, hermana Blanca, gracias. Dios me la bendiga. Gracias porque están al pendiente. La espada de Eleazar, la espada de Eleazar. Eleazar fue al que se le quedó pegada la espada en la mano hasta que ya, pues, de tanto que tanto mató enemigos, ¿verdad? Esa espada es para la resistencia, ¿verdad? Es para cuando está la guerra intensa y que nomás se vienen y se vienen en la espada de Eleazar. Eh, esa también es una espada que podemos utilizar. Mm. Ezequiel 26:9. Y pondrá contra ti arietes contra tus muros y tus torres destruirá con hachas. Arietes y hachas. Fíjense que creo que los arietes, si no me equivoco, a ver, déjeme confirmar, pero creo que sí son, yo sé que son. ¿Qué son los arietes? El ariete era una de las máquinas de guerra más antiguas y efectivas en su forma más simple. Consistía en un tronco grande y pesado que varios hombres sostenían y balanceaban para golpear repentinamente un objetivo. Ah, qué interesante, hermanos. Como Guerrero. cuando La querían verdad les abrir voy a la ser puerta, sincero. cuando querían abrir las puertas, Eh, entre todos se iban con el palo ese gordote. para abrir las puertas, hermanos. Cierto Híjole. santo. Oiga. Oh, no, esta arma está tremenda, hermano. ¿Cómo se llama? Ariete. Arietes. Está en Ezequiel 26:9. Cuando hay puertas que no se quieren abrir, Padre, en el Santo. nombre de Jesús, tomamos los arietes y nos aventamos con todo para que se abran las puertas.
Uy. Estos serían las armas proféticas. Bien, tenemos otra lista de armas, está un poco más larga, que son las armas de intercesión. Tengo 5 minutos todavía. Voy a darles hasta donde alcance yo con las armas de intercesión, pero creo que las armas proféticas quedaron claras, ¿verdad que sí? Sí, amén. Miren, todas las armas proféticas, nosotros podemos tomar lo que Ana Méndez llama extensores de fe. Por ejemplo, híjole, no tengo aquí martillo, pero por ejemplo, este año, la primera vez que fui para allá, para Puebla, el Señor me puso a barrer desde el altar hasta la calle. Hasta la calle me fui barriendo. Quien me vio fue la hermana Rosalba. Fue creo que la única que entendió lo que estaba yo haciendo. Y creo que porque ella tuvo la visión, ¿verdad, hermana? Usted miró cómo en la barrida iban Sí, los demonios. todo lo que estaba sacando para afuera. Sí, Ahí estábamos en la iglesia y el Señor me dijo, barre, barre desde el altar, barre todo y llévatelo para afuera. Y así le hice. Entonces Dios me dijo, son escobas de destrucción. Ahora, eso era una escoba, hermano, si lo que yo barría era polvo, ¿verdad? Pero proféticamente, al yo tomar esa escoba, eso a mí me empoderó, ¿verdad? Para que en el espíritu, ¿verdad? A lo mejor la gente físicamente veía mi escoba, pero los demonios no miraban la escoba física, miraban la escoba espiritual, ¿verdad? Y veían Amén. cómo yo barría. Entonces, tan era así que Dios le confirmó, ¿verdad? La única que lo entendió en ese momento fue la hermana Rosalba, y porque ella vio la visión de lo que yo estaba haciendo. Y de hecho se puso ahí a orar por mí, la hermana estuvo ahí cubriéndome en lo que yo terminaba de hacer el acto profético. Entonces, son armas proféticas donde nosotros podemos tomar, ¿verdad? Todo este tipo de armamento y hacerlo físico, ¿verdad? Pero sabemos que es espiritualmente donde va a pegar en el reino de las tinieblas. Así que si por ahí tiene un martillo, hermano, nomás no vaya a agarrar el martillo a rompérselo en la cabeza al marido ni a la esposa. Por favor, hermano, no vaya a salir con eso. El profeta me dijo que yo te diera de martillazos. No, no, no. Yo no dije eso, hermano. Dice, las armas de intercesión. Dice, además de la oración ferviente de los creyentes, la alabanza, la adoración y la danza de guerra, que también de eso vamos a hablar más adelante. Hay cierto tipo de oración de alabanza, de expresión corporal, que es una verdadera arma ofensiva en contra del enemigo. A este tipo de oración es que nos referiremos, ya que en cuanto a la alabanza y la danza, considero que hay mejores ministerios que yo para hablar de ello. Vamos a hablar acerca de, ¿verdad?, de las armas de intercesión. Una de estas armas es mi favorita, hermano. Es de verdad de intercesión, esta es una de mis armas favoritas, es hollar con los pies, el acto de hollar, ¿verdad? Con los pies. La palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ahora, el acto de hollar se parece mucho al de marchar, son parecidos, pero no son iguales. aplastar, No. aplastar, ¿no, pastor? Sí, Con los les voy a mostrar ahorita exactamente qué es hollar, porque esto no nada más es aplastar. Creo que ya lo expliqué por ahí en alguna ocasión predicando, pero ahorita lo voy a explicar. Mientras que la marcha delimita un territorio, ¿verdad? El hollar va aplastando y destruyendo el poder del enemigo bajo nuestros pies. El diccionario define este término como abatir y humillar, pisoteando bajo los pies. Lo que dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Una alfombra se pisa, pero un escorpión se holla. Cuando penetramos un lugar terriblemente satánico para tomarlo para Cristo, entramos hollando.
creyendo que nuestros pies en Cristo Jesús son sus mismos pies de bronce bruñido que van destruyendo al enemigo. Ahora, ¿qué es hollar? Miren, a ver si se ven mis pies. ¿Ahí se ven mis pies? Sí, ¿Sí? Bueno, pisar, esto es pisar. Esto es sí, pisar, ¿no? Pero hollar es esto. O sea, es tallarlo, así. ¿no? Sí, hacerlo papilla. Sí, Como porque cuando les... usted pisa cuando pisa un cucaracho, hermano, ¿verdad? Cuando pisa una cucaracha que le hace y que le hace hasta truena. Sí, porque el escorpión es duro. Sí, si usted pisa una serpiente, ¿verdad? No le va a hacer nada, pero si la pisa y la aplasta, la hace Tallo en el piso con la planta, sí se muere. y cómo no, se desbarata porque se desbarata. Entonces, miren, hermanos, este es uno de los actos proféticos de intercesión que más me gustan a mí porque yo a cada rato zapateo. Esto es algo que el Señor me dio ya desde hace mucho tiempo, el pisotear y batir, ¿verdad? Al enemigo. Y es que, por ejemplo, a mí los bichos no me gustan, hermano, no me gustan los bichos, me dan kiki los bichos, ¿verdad? Entonces, cuando yo me encuentro una cucaracha en la calle, pero ni lo pienso, la aplasto, aunque no me esté haciendo nada. Pero nada más la aplasto, man, la aplasto y la hago, pero cachitos, ¿no? No soporto a los cucarachos, ¿verdad? Ni a los bichitos. Ay, cómo me caen gordos. Las moscas, las agarro, ahí las piso y las despedazo, pero ¿sabe qué? Que yo, Los destripa. este, coordino, no es coordino, es otra palabra. Ay, concuerdo o asocio, asocio estos bichos con plagas, ¿verdad? Entonces, hay una repulsión, un rechazo completo contra estos bichos porque siento que son plagas, ¿verdad? Que atraen cosas. Entonces, las echo fuera, o sea, no las quiero, pero es lo mismo. Hollar es no nada más pisar, sino pisar hasta que desaparezca. Ya les he platicado de esta experiencia que tuvimos en la marcha allá en Tepango. Me le fui a zapatear ahí a la Virgen, la fui a hollar. Yo literalmente pude mirar donde estaba yo pisoteándole, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Que a los pocos días, cuello, la quitaron de ahí. Gloria a Dios. Entonces, hollar con los pies es un acto de intercesión. Yo no sé cuántos han sentido ese impulso. Cuando están orando, de repente, como que te agarra una ira, un algo fuerte y pegas en el piso, zapateas. ¿Quién lo ha hecho? Sí, amén. Amén, amén. A mí me pasó Es, una es, ocasión, hermano, me pasó una ocasión, pero en la alabanza. Yo estaba yo en la me, alabanza y no sé qué sentí y empecé a zapatear, no sé. O sea, así me salió solito. Estabas en el espíritu, hermana, el espíritu te guió a hollar, estabas hollando serpientes y escorpiones y toda la fuerza del maligno. O sea, había guerra espiritual y a través de la alabanza estaban guerreando, pero era necesario no tan solo la alabanza, sino que utilizar, ¿verdad? Esta arma de intercesión, ¿verdad? Que es hollar con los pies. Hollar con los pies. Por eso es importante. ¿Se acuerdan que les dije de la armadura? Que el calzado en la armadura no nada más es de protección, sino es un arma de guerra, es un arma de conquista. Por eso los pies deben de estar bien protegidos. Mire, yo tiene muchos años que hago esto, yo me unjo los pies todo el tiempo que yo voy a salir a la calle. Cada vez que yo voy a salir a la calle, yo me unjo los pies, no importa que vaya yo para la iglesia, me unjo los pies. Yo así lo he sentido, no lo hago como un acto ritualista, lo hago porque así lo siento en mi espíritu, que tengo que ungirme los pies y ungirme las manos cada vez que yo salgo, cada vez que yo voy a la calle, y eso tengo años haciéndolo, ¿verdad? Y les voy a decir, lo empecé a hacer
sin conocimiento, simplemente lo empecé a hacer porque así lo sentía, pero luego vino el conocimiento y entendí por qué lo tengo que hacer. Entonces, hollar con los pies es un arma poderosa. Ahora, fíjense, híjole, es que ahí lo voy a dejar, ahí lo ya es tarde y no quiero que se nos haga más tarde, mañana hay iglesia. Híjole, pero todo lo demás está increíble. Gritar, batir las manos, híjole, no, está poderoso. Bueno, hermanos, vamos a orar esta noche, vamos a darle gracias a Dios. Tengo una duda, Dígame, hermana. no tan referente a lo que está hablando, pero parecido. Fíjese que me ha pasado que mi pastor me ha pedido que tengo que orar de rodillas, pero en el espíritu. Y yo como que, pues me he metido así al orar, pero no entiendo todavía bien cómo es orar en el espíritu. Y ayer lo intenté hacer, pero aquí en mi casa. Me dijo que no lo hiciera yo acá, sino en la iglesia, para que me respaldaran. Pero aquí yo intenté, dije, ay Dios, guíame cómo puedo meterme. Bueno, enséñame tú, porque siempre le pido dirección a él. Señor. Y me metí a orar, pero me vi orando, pero en lenguas, yo pues no he podido hablar bien las lenguas, pero me vi en ese rato orar en lenguas y dije, a ver, y me regreso por decir a como ahorita estoy hablando y las empecé como a hablarlas, pero dije, estas lenguas yo no las he escuchado. Y es, hermana, es que así es, mire. Así es. Ay, gracias, pastor. Gracias, Mire, porque yo, Señor, ¿cómo voy a orar en lenguas y cómo voy a orar en el espíritu si no sé cómo es? Le dije, en el pensamiento no lo es, ¿cómo es? Dirígeme tú para que yo lo haga. Y ayer estaba yo, antes de que me conectara, me puse a orar y me fui y me vi orando y estaba escuchando las lenguas que estaba yo hablando. Y dije, pues, así es, mire, así les explico algo. Vamos a tener una clase acerca de lo que es el orar en el espíritu, del hablar en lenguas, porque, miren, es un tema delicado en cierto sentido por la siguiente razón, porque hay una mala enseñanza en cuanto a las lenguas, ¿verdad? Vamos con algo lógico. Si usted quiere hablar algo en español, para poder hablarlo, ¿qué tiene que hacer primero? pues tengo que, Escucharlo. ajá, Escucharlo, exactamente, pero ahí va. Usted lo escucha y ¿para dónde va primero? yo o sea, lo estoy escuchando, pero no lo entiendo. Sí, pero ahí va. Le estoy hablando ya no de las lenguas, de algo natural, como el hablar, el habla que nosotros tenemos, nuestro español, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, si usted quisiera estudiar inglés, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Pues saber hablar bien el español para poderlo entender en el inglés, ¿no? Sí, pero tiene que estudiarlo, ¿verdad? Y Sí, el estudio requiere de algo. ¿Qué usamos, hermanos? ¿Qué es lo que Práctica. usamos para que todo el cuerpo funcione? El oír, ¿Quién hace que el cuerpo funcione? ¿Quién? el ¿Qué oír, parte del cuerpo? No. ¿Qué parte del cuerpo hace que todo lo demás del cuerpo funcione? Cerebro. la mente, ¿no? El Sí. cerebro, exacto, mi hermano, mire. Para usted poder hablar, en español lo hacemos naturalmente, porque ya tenemos todas las palabras guardadas aquí. Desde aquí salen, no salen del corazón,
no salen de las tripas, de las manos, de los pies, salen de aquí del cerebro. Las tuvimos que haber escuchado, ¿verdad? Para que nuestro cerebro las pudiera ver. Ahora, el hablar en lenguas no es algo místico, es simplemente el lenguaje del espíritu. Nuestro espíritu tiene su propio lenguaje. No es el lenguaje de nuestra mente, es el lenguaje del espíritu. Él habla con Dios porque el espíritu de Fluye solito. nosotros se comunica con Dios directamente, ¿verdad? Él tiene Y su fíjese, lenguaje. hace tiempo yo le pedía mucho a Dios hablar en lenguas, pero saber interpretarlas, porque le decía, no quiero hablar una lengua que no conozco y esté yo maldiciendo, pues, y yo le dije, yo no quiero sentir eso, no quiero decir eso, yo quiero saber interpretarlas. Y ayer que estaba yo, me metí un rato así, luego reaccioné y dije, no, me dijo que en mi casa no, que lo hiciera en la iglesia, porque pues aquí nadie me respalda, nadie me cuida. Señor está ahí. Sí, esas palabras dije, qué bonita se habla ahí en lenguas. Sí, hermano, miren, el lenguaje del espíritu ya lo tenemos, ya está dentro de nosotros. Hay tres, mire, hay 4 bautizos realmente. Ajá. Y les voy a decir, no puedo hablarlo con la Biblia porque es demasiado tiempo que me voy a llevar, pero se lo voy a decir rápidamente. Existe el bautismo en agua, el bautismo de agua, el Sí. bautismo en lenguas, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Y son 4 totalmente diferentes uno del otro y cada uno tiene un beneficio. Cuando somos bautizados en el agua, recibimos la salvación, que dice la Biblia, que por medio del bautismo en agua, yo soy salvo. Pero luego soy bautizado en el Espíritu. ¿Qué significa que soy bautizado en el Espíritu? Que el Espíritu de Dios entra en mi corazón. He sido lleno del Espíritu Santo. No necesariamente viene con las lenguas. Normalmente vienen juntos. El bautismo del Espíritu y el bautismo en lenguas viene casi pegaditos, pero normalmente vienen así, pero no necesariamente son juntos. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, aunque no hablemos lenguas, somos llenos del Espíritu Santo, porque no pudiéramos hablar de salvación si no fuéramos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entró en nosotros en el día que aceptamos a Jesús. Él entró en nosotros. Y conforme fuimos avanzando en el reino, ¿verdad? El Espíritu de Dios fue tomando totalmente control de nosotros. Y es cuando viene esa convicción de pecado, ¿verdad? Y me lleva a un compromiso mayor. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero luego viene el bautismo en lenguas, porque la palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y la primer señal que Jesús habla es, hablarán nuevas lenguas. Ajá. Sí. Existe el don de diversos géneros de lenguas que no son las lenguas de las que Jesús habla, que hablaríamos nuevas lenguas. No son los mismos. Por una cosa son lenguas y otra cosa son idiomas, ¿verdad? Entonces, por el Espíritu, yo puedo hablar otros idiomas terrenales. Pero dice la Biblia que hay lenguas terrenales y angelicales. ¿Por qué son angelicales? Porque son celestiales. Es cuando la Biblia dice, ¿verdad? Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Entonces, esos gemidos indecibles también se refiere a las lenguas por señal, no las lenguas del don. Hay el don de diversos géneros de lenguas. Yo, por ejemplo, por el espíritu yo he hablado 3 idiomas, Yes, confirmado, yes. 3 idiomas, confirmado. Yo hablo en inglés, hablo en francés y hablo en portugués. Son 3 ¿Cuándo fue idiomas que ayer? yo los tengo confirmados.
porque he hablado Ayer, ¿no? y gente que lo Ayer fue entiende que habló. Ayer fue que hablaste en en inglés. inglés. Sí, en Sí, inglés. Sí, y bueno, pero ese es el don de diversos géneros de lenguas. No son las lenguas de señal. Las lenguas de señal son las que Jesús dijo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Lengua. lenguas. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos han enseñado, ¿verdad? Que para hablar en lenguas tenemos que estar como miren, les digo porque así me lo enseñaron a mí. Y luego gracias a Dios, el Espíritu de Dios tomó control de mí. Yo hablé en lenguas a los 3 meses de estar en Jesús, de estar en Cristo, yo hablé en lenguas. Y las hablé sin darme cuenta. Las hablé sin escucharme que estaba hablando en lenguas. Yo estaba hablando en lenguas, pero yo me estaba escuchando en español. Yo estaba entendiendo todo lo que yo estaba hablando, lo estaba yo entendiendo, pero yo no me había oído hablar en lenguas, sino que quien me oyó fue la esposa del pastor. Y quien dijo, está hablando en lenguas. Y yo tenía 3 meses en el evangelio, no sabía ni a qué se referían, porque la iglesia donde yo me convertí hablaba en lenguas, pero no era como que algo, no, era como el wow. O sea, el que hablaba en lenguas era el wow de la Algo. iglesia. Entonces era algo muy, muy raro para ellos. Ah, Para mí también fue rarísimo, pero cuando yo entendí lo que era el hablar en lenguas, empecé a decirle a la gente, habla en lenguas, ora en lenguas, ya está. El lenguaje espiritual está dentro de ti, solo tienes que escucharlo. Entonces, lo que Fluye. hizo ayer, mira hermana, lo que hizo usted ayer es lo que todos debemos de hacer. Usted se miró en el espíritu, su espíritu escuchó dentro de usted, viajó adentro de usted y vio su espíritu orando en lenguas. sí, sí, Lo vio, era su espíritu, no era usted, pero no era usted, era su espíritu que estaba sí, orando en lenguas. Lo vio, lo escuchó. ¿Y qué fue lo que hizo? Acá en lo terrenal, lo repitió. sí, ¿Verdad? Porque sí. así funciona el lenguaje. Así funciona el lenguaje. Mire, no está por aquí la maestra, Tanto. no está por aquí la maestra, pero A mí me bueno, soltó el en el lenguaje, primer día que llegué, me soltó la lengua, el primer día que yo llegué a una amén. célula. En el primer momento en que yo Imagínense llegué, nada más, soltó la lengua el Señor. Ujú. El primer día que yo llegué a los pero pies de a lo Jesús. que, sí, Sí. amén. Igual le pasó a mi mamá, pero miren, a lo que voy es a lo siguiente, hermanos, no podemos sobre espiritualizar las manifestaciones, ¿verdad? Ujú. No me Así es. quiero tardar porque de esto vamos a hablar, pero ¿qué es lo que hizo la hermana es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos de ir hacia adentro de nosotros en el espíritu, entrar en el espíritu, ¿verdad? Y escuchar al espíritu, porque el espíritu está orando en lenguas, pero yo tengo que hablarlas aquí afuera. Acá tienen que salir. Por eso Con poder. las lenguas las escucha. Yo le digo a la gente, mira, si en tu mente ya hablaste en lenguas, solamente tienes que hablarlas. Hay gente que me dice, es que yo me soñé hablando en lenguas, es que ya tienes que hablarlas. Ay, pero Ya ¿cómo? están Pues ahí. así, como viste en el sueño, así Suéltala. nomás. Sí, suéltala, nada más. Suéltala, hermana Le decía a la Mari. hermana Teodora, a su sobrina Gaby, le decía, mija, aunque sea, di jarra, jarra, pero di algo, dice. Ay, no, estaba orando por ti. Están orando por ti para que hables en lengua y tú, sí, señor, sí, señor, sí, señor. No, sí, señor, nada. Hable lenguas. Di jarra, Suéltala. jarra, dice, pero di. Tanto. Se empiece con jarra, jarra. Sí, hermanos, es que de veras, es que a veces somos tanchos, dijera el apóstol, somos Tancho. tanchos, ¿eh? Somos tanchos, queremos que sea como yo Que se quiero, no, no, manifieste. no, sí, sí, no, no, para que venga, yo le decía a una hermana, no, hermana, es que usted quiere que venga el Señor y le tome la lengua y
Santo. No va a pasar. Si usted está fácil, no va a pasar. Es que yo quiero que se me trabe la lengua. Racataca, tacataca, tacataca, tacataca. No, no. Así no es. Las lenguas no es algo místico, es algo espiritual que es completamente diferente. Entonces, hay, por ejemplo, en la congregación que les comento, uy, ya voy a acabar porque es que me apasiona hablar del bautismo en el Espíritu. En la congregación donde yo me convertí, ¿verdad? Tenían la idea de que para poder hablar en lenguas tenías que estar un chorro de rato orando. O sea, era como penétrate unas 3 horas en oración y ya después cuando sientas el fuego que te quema y Santo. oh, ya lo siento, ay, y ya. No, hermano. No es tan complicado. Hablar en lenguas es lo más sencillo del mundo. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos del espíritu y el lenguaje espiritual ya lo tenemos, nada más tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo, decir al Señor, Señor, dime cuál es mi lenguaje espiritual. Por ejemplo, si yo hablara, mire, no les edifica en nada, ¿verdad? Para nada. Si yo, por ejemplo, les hablara en lenguas ahorita, pues a ustedes no les edifica en nada, me edifica a mí. Pero yo puedo hablar en lenguas en el momento en que yo quiera. En cualquier momento, yo no necesito estar hincado, ni ayunando, ni estar. Así es. Ujú. No necesito. ¿Por Te qué? suelta. Porque es ya mi idioma, es mi lenguaje espiritual, son mis lenguas, ya. Dios me las dio, entonces yo puedo hablar en lenguas cuando se me hinche la gana, hermano. Esa es la verdad, ¿verdad? Porque ya es un lenguaje, es mi lenguaje, es como hablar en español. Entonces, si yo hablo, estoy hablando en lenguas Santo. y estoy hablando en español y hablo en lenguas, estoy hablando en lenguas, pero no estoy y me agarra la calambrina, ay, no, hermano, no, eso se llama espiritualismo. Sí, amén. Eso se llama espiritualismo y no es bueno, hermano. Si tú necesitas entrar en trance para hablar en lenguas, no es bueno. Tú necesitas simplemente entrar en el espíritu. Uy, estamos en el espíritu. Podemos entrar en el espíritu en el momento que querramos. ¿Sabe por qué? Porque para entrar en el espíritu, yo no necesito tener una sesión. No. Ya somos Yo entro en el espirituales. espíritu yo entro en el espíritu en el momento en que yo me conecto con Dios y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo entro en el espíritu. Porque no es místico, es espiritual. Espiritual. Amén. Amén. ¿Se entendió o no se entendió? Chocaya, Santo. Entonces los voy a decir una vez más, hermanos. Hablen en Amén. lenguas. Oren en lenguas. Miren, la oración más efectiva personal es la oración en lenguas. La oración en lenguas es la más efectiva que existe. De verdad, usted quiere ver cambios radicales en su vida, en su familia, en su casa y en todo, ore en lenguas. Ore por lo menos 1 hora antes de orar en español, ore en lenguas. Y mire, le voy a decir una cosa. Cuesta más trabajo orar en lenguas que orar en español. Más trabajoso es orar en lenguas porque pareciera mentira, pero te desgastas más. Te desgastas más cuando oras en lenguas. La Te guerrita que desgastas. te echas. Es una guerrita que te echas, efectivamente. ¿Cómo terminábamos? Efectivamente. ¿Cómo No, terminábamos en la hora? no, terminamos como trapito de cocina, hermanos, así. Colgados. Porque es cansadito. Es cansado, orar en lenguas es cansado. Pero es más efectivo que orar en español. Es más efectivo que orar en el entendimiento. Sí, Ahora, amén. ¿está mal que hablemos en lenguas cuando estamos intercediendo? No, para nada. Pero la mejor oración para hablar en lenguas es cuando tú estás solo, cuando estás en tu intimidad. Cuando dice la Biblia, entra en tus aposentos, no se refiere a los aposentos físicos. Uy, no, esto te va a caer de bomba, hermano. Mira esta revelación, mira esto. Cuando la Biblia dice, entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas,
en el rincón, en la habitación secreta, ¿verdad? Donde te encuentras con Dios, no se está refiriendo a lo físico, no, se refiere a lo espiritual. Entra en tus aposentos, cierra todas las puertas y empieza a hablar con Dios. Entrar dentro Entra de en una ti. espiritual. Está hablando, mira, está hablando que te metas dentro de ti. Es lo que la palabra de Dios dice, meditar en el espíritu. Oh, Ramanso, ay, ya. Santo. Meditar en el espíritu, mira, santo. Mira, estoy soltando una perla, ¿eh? Estoy soltándoles una perla ahí del espíritu, ¿no? El espíritu de Dios está soltando una perla ahí. Está Padre, soltando vaya. algo ahí. Tienes que entrar en las meditaciones del espíritu. Meditar en el espíritu es dentro de ti. Ahí mismo empiezas. Mira, cierras tus ojos, cierras tus oídos a todo lo que está afuera, todo, te cierras completamente. Te metes adentro de ti y comienzas a hablar en lengua. Sí, ramazo que rebebebe, remazo taraba, mira, se te van a ir las horas, hermano. Ahí volvió a brillar. Sí, hay poder. ¿Quiere ver otro brillar? ¿Quiere ver otro brillar? Ramazo, jaramacea, recaima. Tanto. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar porque esto está poniendo bueno. Esto está poniendo bueno. Se va haciendo tarde. Ahí está otra vez. ¿Quieren? Ahora. Uy. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a lo que hemos estado hablando? ¿Nada? Si no, No, vamos creo a que comenzar a orar. A ver, Mira, dígame, hermano. vámonos. eso es entonces orar en el espíritu, pero en silencio. No, no es necesario, no, hermana, no necesariamente en silencio. Mire, es dependiendo, ahí sí ya depende del carácter de cada quien. Por ejemplo, yo soy gritón por naturaleza. Yo soy gritón por naturaleza. Yo no puedo orar bajito. Yo tengo que orar a voz en cuello, porque la palabra de Dios también me dice a mí, clama a voz en cuello, clama, ay. Entonces, cuando yo estoy orando, yo puedo hablar en lenguas arriba o puedo hablar en lenguas a mí mismo, pero sí las tienes que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que escuchar? ¿Por qué tienes que escuchar? Porque las lenguas salen de adentro, pero vuelven a Ajá. entrar, salen del espíritu, y salen y entran. Y es una retroalimentación. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que te edificas a ti mismo. Te edificas a ti mismo te hablas, pero te tienes que hablar, te tienes que escuchar. Entonces, no importa si seas a grito tendido como yo lo hago o en voz bajita, pero cuando hables en lenguas, sí te tienes que escuchar hablando en lenguas, sí te tienes que oír. Sí te tienes que escuchar, porque aparte, por ejemplo, si vas a interpretar, ¿verdad? Pues, ¿cómo vas a interpretar si no te escuchas? ¿Verdad? Exacto. Esa es otra clase importante, porque no es lo mismo traducir que interpretar. Por eso les decía yo que hay una diferencia entre el don de diversos géneros de lenguas y el hablar en lenguas por señal o a las lenguas angelicales, ¿verdad? Porque una cosa es interpretar, ¿verdad? Y otra cosa es traducir. Si yo hablo en inglés, ¿verdad? Si yo hablo en inglés, tú me vas a traducir. Pero si yo hablo en lenguas, tú tienes que interpretar. Y la interpretación no es un entendimiento. La interpretación viene aquí en el espíritu, porque viene del espíritu. Si yo pudiera hablar ahorita en lenguas, por acá tengo a mi pastora, con ella hemos tenido esta experiencia, donde yo hablo en lenguas y ella ha interpretado. Pero también ha pasado allá a ella hablando en lenguas y Fanny ha interpretado, o alguna otra persona, ¿verdad? Ha interpretado. Entonces, es un tema interesante el asunto de la interpretación de lenguas, porque no tiene nada que ver con... yo como que entiendo, no, las lenguas no se entienden, ¿eh? No se entienden. Cuando las interpretas no es un entendimiento, es una interpretación. Estás interpretando, como cuando puedes interpretar los sonidos. Cuando tocamos el chofar,
Hay quien puede interpretar el sonido del chofar, hay quien puede interpretar los toques de los tambores, de los panderos, las danzas, hermano. Mire, las danzas es algo que se puede interpretar proféticamente. Por ejemplo, tu hija, Blanca, tu hija va a tener esa danza profética. Entonces, cuando ella dance proféticamente, ¿verdad? Cuando ella dance con eso, con los pasos que ella haga, Dios está dando un mensaje ahí, el Señor va a estar hablando, va a estar dando un mensaje y alguien tiene que interpretar lo que, miren, se me pone, miren, Santo. se me, se me encuera el chino. Entonces, la interpretación no es lo mismo que la traducción, ¿eh? Bien, voy a cortar la grabación porque no la he cortado, se me olvidó cortarla. Santo. Me fui de largo con lo que estábamos hablando, y vamos a orar. Y pues bueno, Dios les bendiga a todas las personas que van a ver este video ahí en el YouTube y en algunas otras redes sociales. Dios les bendiga. Esperamos que esta enseñanza les sea de bendición. Vamos a seguir adelante con este discipulado de guerra espiritual. Y bueno, hoy hablamos acerca de las armas. Y bueno, nos salimos un poquito del tema para hablar del bautismo del Espíritu, pero creemos que es el Espíritu Santo quien toma totalmente control de todos los momentos. Que esta palabra sea de bendición para todos los que la escuchen y la vuelvan a escuchar. Bendiciones.